La oscuridad llegó en menos de un segundo. Un momento estaba corriendo bajo el sol de Texas, riendo mientras Max ladraba detrás de mí, y al siguiente, caía. No hubo tiempo para gritar, ni para extender los brazos, ni siquiera para entender qué estaba pasando. Solo sentí cómo la tierra se abría bajo mis pies como una boca hambrienta, y mi cuerpo se hundía en un túnel de tierra y roca que parecía no tener fin. El golpe fue brutal. Mis rodillas chocaron contra algo filoso. Mis manos arañaron las paredes intentando frenar la caída, pero no había nada a qué agarrarse. Cuando finalmente me detuve, 8 metros bajo tierra, el silencio era tan denso que podía sentirlo presionando contra mis oídos. Tenía 10 años. Me llamaba Tommy Parker y acababa de caer en un pozo abandonado que nadie sabía que existía, atrapado en un espacio tan estrecho que apenas podía respirar. Mis piernas estaban dobladas en un ángulo antinatural, aplastadas contra piedras afiladas y lodo frío. La oscuridad era absoluta, tan completa que no podía ver ni mis propias manos cuando las acercaba a mi cara. Intenté moverme, pero cada centímetro de desplazamiento enviaba olas de dolor por todo mi cuerpo. Grité hasta que mi garganta se volvió áspera, y el sonido de mi propia voz rebotando en las paredes de tierra me asustó más que el silencio. Arriba, en la superficie, escuché a Max ladrando con desesperación. Su ladrido era lo único que me conectaba con el mundo que acababa de perder. No sabía si alguien me había visto caer. No sabía si alguien vendría. Lo único que sabía era que estaba solo, enterrado vivo, y que el aire comenzaba a sentirse pesado y húmedo contra mi pecho. Los primeros minutos fueron los peores. El pánico me golpeó como una ola gigante, robándome el aliento que ya me costaba tanto conseguir. Mi corazón latía tan rápido que pensé que se saldría de mi pecho. Las lágrimas comenzaron a correr por mi cara, mezclándose con la tierra que cubría mi piel. Intenté trepar, empujándome con las manos contra las paredes resbaladizas, pero mis dedos solo encontraban lodo y piedras sueltas que caían sobre mi cabeza. Entonces escuché algo que cambió todo. La voz de mi mamá, lejana, distorsionada, pero inconfundible. Estaba gritando mi nombre con un terror que nunca le había escuchado antes. Y supe, en ese momento, que me había visto caer. Supe que vendrían a buscarme. Pero lo que no sabía, lo que nadie podía saber, era que pasarían 58 horas antes de que volviera a ver la luz del sol. Mi nombre es Tommy Parker, y esta es la historia de cómo pasé casi 3 días enterrado en las entrañas de Texas, bebiendo agua sucia que goteaba de las paredes de roca, escuchando el sonido de las máquinas excavando mientras rezaba para que llegaran a tiempo. En 1987, yo era solo un niño de 10 años que jugaba en el patio trasero de mi tía, sin imaginar que ese viernes común se convertiría en el momento que definiría el resto de mi vida. No hay palabras suficientes para describir lo que se siente estar atrapado en un agujero tan estrecho que no puedes girar el cuerpo, tan profundo que la luz del día nunca llega, tan frío que tus huesos duelen incluso cuando dejas de temblar. Durante esas 58 horas aprendí cosas que ningún niño debería aprender. Aprendí que la oscuridad absoluta tiene un peso físico que presiona contra tu pecho. Aprendí que el tiempo deja de existir cuando no puedes ver el sol ni las estrellas. Aprendí que la sed puede volverse tan intensa que beberías cualquier cosa, incluso el agua lodosa que amenaza con ahogarte. Pero también aprendí algo más importante. Aprendí que la voluntad de vivir es más fuerte que el miedo, más fuerte que el dolor, más fuerte incluso que la lógica que te dice que no hay esperanza. Esta historia es real. Cada palabra que van a escuchar sucedió exactamente como la cuento. Los nombres son reales, los lugares son reales, y el terror que sentí aquella noche de octubre es tan real ahora como lo fue hace más de 30 años. No estoy contando esto para buscar lástima, ni para hacerme el héroe. Lo cuento porque necesito que entiendan algo. En cualquier momento, sin previo aviso,
El suelo bajo tus pies puede desaparecer y tu vida puede cambiar para siempre. Antes de continuar con mi relato, quiero pedirles algo. Si esta historia los conmueve, si sienten aunque sea una pequeña parte del terror y la esperanza que yo sentí, déjenme un comentario diciéndome, ¿desde qué país y ciudad están viendo esto? Quiero saber que mi historia llegó lejos, que tal vez puede ayudar a alguien a entender el valor de cada segundo de vida. Y si aún no están suscritos al canal, por favor háganlo. Presionen ese botón rojo y activen la campanita, porque tengo muchas más historias que compartir, historias de supervivencia, de resistencia, de personas que miraron a la muerte directamente a los ojos y vivieron para contarlo. También dejen su like si creen que vale la pena que siga contando estas experiencias. Cada comentario, cada like, cada suscripción me dice que no estoy solo en esto, que mi historia importa. Ahora sí, volvamos a ese viernes de octubre en Midland, Texas, cuando mi mundo se desmoronó literalmente bajo mis pies y comenzó la lucha más desesperada de mi vida. Lo que viene a continuación no es fácil de escuchar, pero necesito que lo escuchen. Necesito que entiendan cada segundo de esas 58 horas que pasé en ese agujero, porque cada segundo cuenta y cada detalle es importante. El impacto había sido tan fuerte que durante los primeros minutos no pude procesar dónde estaba. Mis oídos zumbaban y un dolor agudo recorría mi pierna derecha desde el tobillo hasta la cadera. Cuando intenté moverla, un grito salió de mi garganta sin que pudiera controlarlo. Estaba atrapado entre rocas húmedas y raíces que se clavaban en mi espalda como dedos nudosos. El aire olía a óxido, a tierra antigua y a algo más que no podía identificar pero que me llenaba de náuseas. Arriba, muy arriba, veía un círculo perfecto de luz azul del cielo de Texas, tan lejano que parecía pertenecer a otro mundo. Max seguía ladrando, pero su voz sonaba distorsionada, como si viniera desde el fondo del océano. Intenté calmarme respirando profundo, pero el espacio era tan reducido que cada inhalación parecía robarle aire al siguiente respiro. Mis manos palpaban las paredes buscando algún saliente, alguna irregularidad donde pudiera apoyarme para trepar, pero todo estaba cubierto de lodo resbaladizo. Cada vez que empujaba, pequeñas avalanchas de tierra caían sobre mi cabeza y se metían en mis ojos, en mi boca. Escupía constantemente, tratando de sacar el sabor amargo de la tierra mojada. Mis dedos sangraban de tanto arañar la roca, pero el dolor de las manos era insignificante comparado con el terror que comenzaba a apoderarse de mí. ¿Y si nadie me encontraba? ¿Y si ese agujero era tan viejo y olvidado que ni siquiera mi tía sabía de su existencia? Los minutos se arrastraban como horas. Traté de calcular cuánto tiempo había pasado desde la caída, pero sin poder ver mi reloj, que se había roto en el impacto, y sin referencias visuales más allá de ese círculo de cielo, el tiempo perdía todo significado. Llamé a mi mamá hasta que mi voz se volvió ronca. Grité pidiendo ayuda hasta que mi garganta ardió como si hubiera tragado vidrio molido. Entre gritos, escuchaba los latidos acelerados de mi propio corazón retumbando en mis oídos, y ese sonido me aterrorizaba casi tanto como la oscuridad que me rodeaba. Entonces escuché voces humanas, no solo la de mi mamá, sino varias. Hombres gritando instrucciones, pies corriendo sobre la tierra seca de la superficie. Alguien se asomó al borde del pozo, bloqueando parcialmente la luz. Tommy, hijo, ¿puedes oírme? Era la voz de mi papá, quebrada por la desesperación. Intenté responder, pero solo salió un graznido patético de mi garganta destrozada. Tosí, escupí más tierra y volví a intentarlo. Papá, estoy aquí. No puedo mover las piernas. Mi voz sonó débil incluso para mis propios oídos, pero debieron escucharla porque de repente hubo un silencio arriba, seguido por más gritos y el sonido de un motor acercándose. Los bomberos llegaron primero. Uno de ellos, un hombre con voz grave y tranquila que después supe que se llamaba Frank Morrison, comenzó a hablarme desde arriba.
Me dijo que se llamaba Frank, que era bombero hace 15 años, que tenía un hijo de mi edad llamado David. Me habló de béisbol, de los Rangers de Texas, de cualquier cosa que pudiera mantenerme enfocado en su voz y no en el pánico. Tommy, necesito que me escuches con mucha atención, dijo finalmente. Vamos a bajarte una linterna atada a una cuerda. Cuando llegue hasta ti, agárrala y enciéndela. Necesitamos ver cómo estás ahí abajo, ¿de acuerdo? Asentí aunque nadie podía verme, y mi respuesta salió como un susurro áspero. Sí, señor. La linterna descendió lentamente, golpeando contra las paredes del pozo y haciendo llover más tierra sobre mí. Cuando finalmente la tuve en mis manos, temblaba tanto que casi la dejo caer. Encontré el interruptor y la encendí. La luz fue como una explosión dolorosa en mis ojos acostumbrados a la oscuridad. Pero después de parpadear varias veces, pude ver por primera vez el lugar donde estaba atrapado. El pozo era incluso más estrecho de lo que había imaginado, apenas 1 metro de diámetro en la parte más ancha. Las paredes eran una mezcla caótica de tierra compactada, piedras irregulares y raíces retorcidas que sobresalían como venas. Mis piernas estaban dobladas en ángulos terribles, la izquierda atascada entre 2 rocas grandes y la derecha presionada contra la pared en una posición que hacía que cada latido de mi corazón enviara pulsos de agonía hacia arriba. Pero lo peor era el agua. No me había dado cuenta hasta ese momento, pero había agua acumulándose en el fondo del pozo. No mucha todavía, tal vez unos centímetros, pero podía sentirla fría y sucia empapando mis jeans y mis zapatos. Y seguía llegando. Pequeños hilos de agua se filtraban entre las grietas de las rocas, goteando constantemente con un sonido que ahora no podría ignorar jamás. «Frank», grité hacia arriba, «hay agua aquí abajo, está subiendo». Hubo un silencio tenso antes de que respondiera. «Está bien, Tommy, es solo condensación y agua subterránea, no va a subir mucho, pero necesitamos sacarte de ahí pronto». Las siguientes horas fueron una pesadilla de intentos fallidos. Bajaron una cuerda con un arnés improvisado, pero el pozo era demasiado estrecho para que pudiera maniobrar mis brazos y ponérmelo. Trataron de ensanchar la abertura desde arriba, pero cada golpe de pico hacía que más tierra cayera sobre mí, amenazando con enterrarme completamente. Escuché discusiones acaloradas arriba, voces de hombres frustrados tratando de encontrar una solución. «No podemos cavar desde arriba sin arriesgarnos a que todo se derrumbe sobre él», decía alguien. «Entonces cavamos desde el lado», respondió otra voz. «Un túnel paralelo. Es la única manera». «Eso tomará días», protestó una tercera voz. «Ese niño no tiene días». Cuando cayó la noche, la temperatura descendió drásticamente. El calor sofocante de Texas se evaporó y fue reemplazado por un frío húmedo que se metía en mis huesos. Mis ropas mojadas se pegaban a mi piel como hielo, y comencé a temblar incontrolablemente. Frank seguía hablándome cada cierto tiempo, asegurándose de que no perdiera la conciencia. Me hizo cantar canciones, recitar las tablas de multiplicar, cualquier cosa para mantener mi mente activa. Pero entre esas conversaciones había largos periodos de silencio, donde solo escuchaba el goteo constante del agua y el sonido distante de maquinaria pesada. La sed llegó antes de lo que esperaba. Mi garganta estaba tan seca por gritar que cada respiración era como tragar papel de lija. El agua sucia que se acumulaba bajo mis piernas era lo único disponible. Luché contra la idea durante horas, sabiendo que podía enfermarme gravemente, pero finalmente la sed venció al sentido común. Con manos temblorosas, recogí un puñado de ese líquido turbio y me lo llevé a los labios. Sabía a tierra, a metal oxidado y a algo putrefacto que prefiero no identificar. Tuve arcadas inmediatas, pero mi cuerpo necesitaba desesperadamente ese líquido. Tomé otro sorbo y otro, cada uno más fácil que el anterior, porque la necesidad de supervivencia supera cualquier asco. La primera noche fue interminable. Sin poder dormir por el dolor y el frío, mi mente comenzó a jugarme trucos. Veía sombras moviéndose en las paredes cuando enfocaba la linterna.
Figuras que parecían avanzar hacia mí y luego desaparecían. Escuchaba voces susurrantes que no venían de arriba sino de las profundidades bajo mis pies, como si el pozo fuera más profundo de lo que cualquiera imaginaba y hubiera algo antiguo esperando allá abajo. Sabía que eran alucinaciones provocadas por el trauma y la falta de oxígeno adecuado, pero eso no las hacía menos aterradoras. Apagué la linterna para ahorrar batería, y la oscuridad que regresó fue tan completa, tan absoluta, que sentí que dejaba de existir, que me convertía en parte de la tierra que me aprisionaba. Cuando el sol volvió a aparecer en ese círculo lejano sobre mi cabeza, pensé que había estado dormido, pero no estaba seguro. El agotamiento había comenzado a confundir los límites entre la vigilia y el sueño, entre la realidad y la fantasía. Mi cuerpo entero temblaba de forma espasmódica y ya no podía sentir mis pies. El agua había subido varios centímetros más durante la noche. Ahora llegaba hasta mis rodillas dobladas, y su temperatura helada había convertido mis extremidades en bloques de carne insensible. Traté de mover los dedos de los pies, pero no recibí ninguna respuesta. Y ese descubrimiento desató un nuevo tipo de terror en mi pecho. ¿Y si perdía las piernas? ¿Y si cuando finalmente me sacaran de aquí, ya no pudiera caminar nunca más? Las voces de arriba habían cambiado. Ya no era solo Frank hablándome con esa calma profesional que mantenía a duras penas. Ahora había equipos completos de personas coordinando el rescate, discutiendo ángulos de excavación, profundidades, riesgos de colapso. Podía escuchar el rugido constante de maquinaria pesada, el golpeteo rítmico de palas contra roca dura, el chirrido metálico de plataformas siendo montadas. Alguien me explicó que estaban cavando un túnel paralelo al pozo, uno lo suficientemente ancho para que un hombre pudiera descender y luego cavar horizontalmente hacia donde yo estaba. El proceso tomaría tiempo, me dijeron. Mucho tiempo. Mi mamá venía al borde del pozo cada pocas horas. Podía reconocer su voz incluso cuando trataba de sonar fuerte. Me hablaba de cosas normales, triviales, como si estuviéramos en casa durante la cena. Me contaba que Max no había dejado de ladrar desde que caí, que se había acostado justo al borde del agujero y se negaba a moverse. Me dijo que habían venido reporteros de todo el estado, que la historia estaba en las noticias, que gente de todas partes estaba rezando por mí. No me importaba nada de eso. Solo quería salir. Solo quería dejar de sentir ese frío que me estaba matando lentamente desde adentro. El dolor en mi pierna derecha había evolucionado. Ya no era solo un dolor agudo y localizado. Ahora era un latido constante y profundo que se sincronizaba con mi corazón, como si mi pierna entera se hubiera convertido en una herida abierta. Cuando intentaba ajustar mi posición aunque fuera 1 milímetro, el dolor explotaba en oleadas tan intensas que me hacían ver estrellas incluso en la oscuridad. Había aprendido a quedarme completamente inmóvil, apenas respirando, porque cada movimiento tenía un precio demasiado alto. La inmovilidad forzada estaba convirtiendo mi cuerpo en una prisión adicional dentro de esta prisión de tierra y roca. A media mañana del segundo día, me bajaron un tubo delgado con un líquido dulce que alguien identificó como suero con glucosa. Tenía que inclinar la cabeza hacia atrás en un ángulo doloroso para que el líquido llegara a mi boca, y cada sorbo era un esfuerzo monumental, pero era la primera cosa limpia que probaba desde que caí. El sabor azucarado en mi lengua casi me hizo llorar de gratitud. También bajaron una manta térmica envuelta en plástico, pero desplegarla en ese espacio tan reducido resultó imposible. Terminé envolviendo lo que pude alrededor de mi torso, dejando mis piernas sumergidas en el agua helada, porque no había otra opción. Frank me preguntó por mi familia, por mi escuela, por mis amigos. Me hizo describir mi habitación, mis juguetes favoritos, los programas de televisión que veía. Al principio pensé que solo estaba tratando de distraerme, pero después entendí que estaba haciendo algo más importante. Me estaba manteniendo humano. Me estaba recordando que existía un mundo allá arriba, un mundo donde yo tenía un lugar, una vida esperándome.
Cada vez que hablaba de esas cosas cotidianas, ese mundo parecía un poco más real, un poco más alcanzable. Le conté sobre mi colección de tarjetas de béisbol, sobre cómo mi papá me había llevado a ver a los Rangers el verano anterior, sobre mi maestra de cuarto grado, la señora Henderson, que siempre olía a lavanda y nos daba caramelos los viernes. Pero había momentos, largos momentos entre esas conversaciones, donde la realidad de mi situación me golpeaba con fuerza renovada. Estaba enterrado vivo, 8 metros bajo tierra, atrapado en un agujero del que tal vez nunca saldría. Mi mente comenzó a hacer cálculos mórbidos. ¿Cuánto aire había realmente ahí abajo? ¿Cuánto tiempo podía sobrevivir sin comida? ¿Qué pasaría si el agua seguía subiendo? Traté de alejar esos pensamientos, pero volvían una y otra vez, especialmente durante los momentos de silencio, cuando no había nadie hablándome desde arriba. El sonido de la excavación se volvió constante, un ritmo mecánico que marcaba el paso de las horas. A veces sonaba más cerca, otras veces más lejano, dependiendo de dónde estuvieran trabajando. Frank me explicaba el progreso cada pocas horas. Llevamos 5 metros de profundidad en el túnel paralelo, Tommy. Vamos bien, solo un poco más. Pero un poco más en el mundo de arriba parecía traducirse en eternidades en mi mundo oscuro y húmedo. Cada minuto se estiraba como chicle, pegajoso y elástico, negándose a pasar a pesar de que yo deseaba desesperadamente que el tiempo se acelerara. Durante la tarde del segundo día, algo cambió en el agua. El nivel había dejado de subir, pero ahora tenía un olor diferente, más fuerte, casi sulfuroso. Tuve arcadas cuando el hedor me golpeó, y por un momento pensé que vomitaría, lo cual sería desastroso en mi posición. Respiré por la boca, tratando de evitar oler, pero el sabor del aire era casi tan malo como el olor. Le grité a Frank sobre el cambio, y su respuesta vino después de una pausa preocupante. Puede ser un bolsillo de gas natural, Tommy, muy común en esta zona, pero necesito que apagues la linterna inmediatamente. No la enciendas a menos que te lo digamos, ¿entendido? El terror en su voz, por más que tratara de ocultarlo, era inconfundible. Apagué la linterna y la oscuridad regresó, pero ahora era una oscuridad cargada de nuevo peligro. No solo podía morir de hipotermia o ahogado o de hambre. Ahora también podía morir en una explosión si había suficiente gas acumulándose a mi alrededor. La ironía amarga no se me escapó. Rodeado de tierra y roca, aplastado entre paredes de un pozo abandonado, y aún así, la muerte podía venir del aire invisible que respiraba. Cada inhalación se convirtió en un acto de fe, esperando que no fuera la que encendiera la chispa final. Las horas siguientes fueron las más largas de mi vida. Sin luz, sin poder ver absolutamente nada, mi imaginación se desbocó completamente. Sentía cosas arrastrándose sobre mi piel, insectos que probablemente no existían, pero que mi cerebro traumatizado insistía que estaban ahí. Escuchaba susurros en idiomas que no podía entender, ecos de voces que sonaban como si vinieran de muy lejos o de muy cerca, imposible distinguir. Mi respiración se volvió superficial y rápida, casi hiperventilando, y tuve que concentrarme conscientemente en desacelerar cada inhalación y exhalación para no perder el control completamente. Mi papá me habló esa tarde. No lo había escuchado mucho desde la caída, y cuando lo hizo, su voz estaba rota de una manera que nunca había escuchado antes. Tommy, hijo, sé que tienes miedo. Yo también tengo miedo, pero necesito que seas el niño más valiente que has sido en tu vida. Necesito que aguantes un poco más. Te prometo que vamos a sacarte de ahí. Te lo prometo por mi vida. Solo un poco más, campeón. Solo un poco más. Me mordí el labio hasta sangrar para no llorar, porque sabía que si empezaba a llorar no podría parar, y necesitaba conservar cada gramo de fuerza que me quedaba. La noche cayó de nuevo, pero ahora no había diferencia entre el día y la noche en mi mundo subterráneo. Todo era la misma oscuridad impenetrable, el mismo frío que mordía, el mismo dolor pulsante en mi pierna. Había perdido toda noción de cuánto tiempo llevaba ahí abajo. Un día,
¿2 días? ¿Una semana? El tiempo se había convertido en algo abstracto, sin significado. Solo existía el ahora, este momento interminable de sufrimiento y espera. Mi mente comenzó a flotar, separándose de mi cuerpo, observando desde algún lugar distante a este niño destrozado atrapado en un agujero. Me pregunté si esto era lo que se sentía morir. Este distanciamiento gradual de la carne y el dolor. Desperté sin saber que me había quedado dormido. Mi cabeza colgaba hacia adelante en un ángulo antinatural que había dejado mi cuello rígido y adolorido. Por un momento de pánico absoluto, no supe dónde estaba. Y cuando la memoria regresó como un martillazo, el grito que salió de mi garganta fue mitad llanto, mitad rugido animal. Arriba, alguien respondió inmediatamente. Era una voz nueva, más joven que Frank, que se identificó como el oficial Miller. Me dijo que Frank había ido a descansar unas horas, pero que él estaría conmigo. Que no me preocupara, que todo iba según el plan. Pero su voz sonaba tensa, forzadamente optimista, y eso me asustó más que si hubiera sido honesto sobre lo grave de la situación. El agua había retrocedido ligeramente durante la noche, pero ahora mis piernas estaban tan entumecidas que la diferencia era irrelevante. Intenté mover los dedos de los pies otra vez, y esta vez sentí un hormigueo débil en el pie izquierdo, una pequeña señal de que todavía había circulación. Pero el pie derecho seguía completamente muerto, sin sensación alguna, como si ya no fuera parte de mi cuerpo. Esa desconexión me llenaba de un terror visceral que no podía expresar con palabras. Me imaginaba saliendo de ese pozo sin piernas, en una silla de ruedas por el resto de mi vida, y esa imagen me perseguía en cada momento de conciencia. El hambre había llegado finalmente, pero no era el tipo de hambre normal que sentía cuando llegaba tarde para el almuerzo. Era un vacío profundo y doloroso que parecía estar devorando mi estómago desde adentro. Los calambres venían en oleadas, retorciéndome las tripas hasta que me doblaba tanto como el espacio permitía, lo cual solo empeoraba el dolor en mis piernas atrapadas. Me bajaron otra bolsa de suero, pero el líquido dulce ya no me parecía suficiente. Mi cuerpo gritaba por comida real, por calorías que pudieran darme calor, por algo sólido que pudiera anclarse en mi estómago vacío. Frank regresó cerca del mediodía del tercer día. Su voz sonaba cansada, pero había algo diferente en su tono, algo que me hizo enderezar la cabeza tanto como pude. Tommy, tengo buenas noticias. El túnel está a 6 metros de profundidad. Solo nos faltan 2 metros más, y luego empezamos a cavar horizontalmente hacia ti. ¿Me escuchas, hijo? Estamos muy cerca. Muy cerca. Las lágrimas brotaron de mis ojos antes de que pudiera detenerlas. Lloré en silencio, dejando que las lágrimas corrieran por mi cara cubierta de mugre, mezclándose con la tierra seca que se había convertido en una segunda piel. Quise creer en sus palabras. Necesitaba creer, pero una parte oscura de mi mente susurraba que 2 metros más podían significar otras 12 horas, otro día, otra noche interminable en este infierno subterráneo. Los sonidos de la excavación se intensificaron. Ahora podía escuchar voces más claras, no solo desde arriba, sino también desde un lado, amortiguadas por metros de tierra, pero definitivamente más cercanas. Golpes metálicos resonaban a través de las paredes, haciendo vibrar pequeñas cascadas de tierra suelta que caían sobre mi cabeza constantemente. Cada vibración me llenaba de esperanza y terror simultáneamente. Esperanza, porque significaba que estaban cerca. Terror, porque cada golpe podía ser el que hiciera colapsar todo el sistema de túneles y me enterrara definitivamente bajo toneladas de roca. Mi mente había comenzado a hacer cosas extrañas. Tenía conversaciones completas con personas que no estaban ahí. Hablaba con mi abuela, que había muerto 2 años antes, y ella me respondía con su voz suave y me decía que todo estaría bien. Veía a Max corriendo en círculos alrededor del pozo, su pelaje dorado brillando bajo un sol que no existía en mi realidad de oscuridad perpetua. A veces creía estar en mi cama, despertando de una pesadilla horrible,
y entonces el dolor en mis piernas me recordaba brutalmente dónde estaba realmente. Las alucinaciones se volvieron más frecuentes a medida que pasaban las horas, borrando las líneas entre lo real y lo imaginario, hasta que ya no estaba seguro de nada. El oficial Miller me pidió que le hablara de mi vida, que le contara historias de mi infancia. Supongo que era su manera de mantenerme anclado a la realidad, de evitar que me perdiera completamente en la espiral de delirio que amenazaba con tragarme. Le conté sobre la vez que mi papá me llevó a pescar y atrapé un bagre tan grande que casi me caigo del bote. Le conté sobre mi hermana menor, Sara, que tenía 5 años y siempre quería jugar con mis juguetes. Le hablé de mi mejor amigo, Jake, y de cómo habíamos construido una casa en el árbol el verano pasado. Cada historia era un hilo que me conectaba al mundo de arriba, un recordatorio de que tenía razones para seguir luchando. Pero entre esas historias, había momentos de silencio donde la desesperación me consumía por completo. Pensaba en todas las cosas que nunca haría si moría ahí abajo. Nunca aprendería a manejar. Nunca tendría mi primer beso. Nunca iría a la universidad. Nunca vería a mi hermana crecer. Nunca volvería a sentir el sol en mi cara, o el pasto bajo mis pies descalzos. La lista crecía y crecía en mi mente, una letanía de futuros perdidos que me aplastaba tanto como la tierra que me rodeaba. En esos momentos, la tentación de simplemente rendirme, de cerrar los ojos y dejar ir, era casi irresistible. Entonces escuché algo que cambió todo. Un golpe diferente, más hueco, seguido por un grito ahogado de emoción. ¡Lo tenemos! Hemos alcanzado los 8 metros. La voz de Frank sonaba casi histérica de alivio. Tommy, ¿me escuchas? Vamos a empezar el túnel horizontal ahora. En unas horas, hijo, en solo unas horas más, vamos a estar contigo. Mi corazón comenzó a latir tan rápido que pensé que explotaría. Después de casi 3 días de espera, de sufrimiento, de terror continuo, finalmente había esperanza real. No solo palabras vacías de consuelo, sino esperanza tangible, medible, cercana. Pero las horas que siguieron fueron paradójicamente las más difíciles. Ahora que sabía que el rescate estaba cerca, cada minuto adicional de espera se volvía insoportable. Era como estar muriendo de sed y que alguien te dijera que el agua estaba a solo unos pasos, pero no poder alcanzarla todavía. El sonido de la excavación horizontal era diferente, más deliberado, más cuidadoso. Sabía que estaban trabajando despacio para asegurarse de no desestabilizar el pozo donde yo estaba. Pero esa precaución necesaria significaba más tiempo de espera, más tiempo en el frío, más tiempo con el dolor. Mi cuerpo había comenzado a apagarse. Podía sentirlo, esta desaceleración gradual de todas mis funciones. Mi respiración se había vuelto superficial y trabajosa. Mi corazón latía irregularmente, a veces rápido, a veces tan lento que me asustaba. Las extremidades que todavía podía sentir ardían con un hormigueo constante que los médicos después me dirían que era señal de daño nervioso. Tenía fiebre, eso era seguro, porque a pesar del frío del agua, mi frente ardía y sudaba incluso mientras tiritaba. Mi boca estaba tan seca que mi lengua se pegaba al paladar, agrietada y sangrante. Frank siguió hablándome constantemente durante esa última fase de excavación. Me contó sobre su hijo David, sobre cómo le gustaba el béisbol igual que a mí, sobre los partidos que jugaban juntos en el patio trasero. Me prometió que cuando saliera de ahí, íbamos a ir todos juntos a ver un partido de los Rangers, que él mismo compraría las entradas. Me habló de su esposa, Margaret, que estaba rezando por mí en su iglesia, que había organizado una vigilia donde toda la comunidad se había reunido para mantenerme en sus pensamientos. Me dijo que era un héroe, que estaba siendo más valiente de lo que la mayoría de los adultos podrían ser. No me sentía valiente, me sentía roto, destruido, apenas aferrado a la existencia por un hilo delgado que amenazaba con romperse en cualquier momento. Entonces lo escuché.
Un golpe tan cerca que hizo temblar la pared junto a mi hombro izquierdo. Contuve la respiración, sin atreverme a creer lo que eso significaba. Otro golpe, más fuerte. Una grieta apareció en la pared de tierra, pequeña pero visible incluso en la oscuridad porque dejaba entrar una delgada línea de luz. Luz artificial, luz de linternas, pero luz al fin. Grité, un sonido que era mitad risa, mitad sollozo. Aquí, estoy aquí. La grieta se ensanchó. Los golpes se volvieron más frenéticos. Y entonces, como un milagro, la pared cedió completamente y una mano emergió a través del agujero. Una mano cubierta de tierra, con guantes de trabajo, pero la cosa más hermosa que había visto en toda mi vida. La mano se movió, los dedos buscando en la oscuridad hasta que encontraron mi hombro. El contacto humano después de 58 horas de aislamiento casi total fue tan abrumador que mi cuerpo entero se estremeció. Comencé a llorar incontrolablemente, sollozos profundos que salían desde algún lugar en mi pecho que había estado conteniendo todo este tiempo. Una voz, diferente a todas las que había escuchado hasta ahora, habló desde el otro lado de la pared parcialmente derrumbada. «Tranquilo, campeón. Soy Danny. Trabajo con Frank. Vamos a sacarte de aquí, pero necesito que cooperes conmigo. ¿Está bien?» Su voz era firme pero amable, y tenía un acento texano cerrado que normalmente me habría hecho sonreír. Ahora solo podía asentir mientras las lágrimas seguían corriendo. Danny trabajó rápido pero con cuidado extremo, ensanchando el agujero en la pared con sus manos enguantadas, sacando rocas y tierra compactada pedazo por pedazo. Cada tanto se detenía para evaluar la estabilidad del pozo, mirando hacia arriba con expresión tensa, mientras pequeñas avalanchas de tierra caían desde el techo. «Despacio, Danny». Escuché la voz de Frank desde el túnel detrás de él. «Toda la estructura está comprometida. Un movimiento equivocado y todo se viene abajo». La advertencia hizo que mi sangre se helara. Había estado tan cerca de la libertad, y ahora la posibilidad de que el pozo colapsara sobre nosotros era terriblemente real. Finalmente, el agujero fue lo suficientemente grande para que Danny pudiera meter medio cuerpo. Enfocó su linterna directamente en mí y escuché su inhalación brusca. Supe que debía verme horrible, cubierto de tierra y lodo, mi piel pálida como un cadáver, mis labios agrietados y sangrantes, mis ojos hundidos en cuencas oscuras. «Está bien, Tommy», dijo después de un momento, recomponiendo su voz profesional. «Vamos a tener que liberarte pierna por pierna. Esto va a doler, hijo. No te voy a mentir. Va a doler mucho. Pero necesito que no te muevas, no importa cuánto duela. Si te mueves bruscamente, podemos causar un derrumbe. ¿Entiendes?» Asentí, aunque el terror de lo que venía me paralizaba. Danny comenzó con mi pierna izquierda, la que estaba atascada entre dos rocas grandes. Metió una palanca pequeña en el espacio y comenzó a ejercer presión gradual, tratando de separar las rocas lo suficiente para liberar mi pierna. El dolor que explotó cuando la roca se movió fue indescriptible. Era como si 1000 cuchillos ardientes se clavaran simultáneamente en mi carne, como si cada nervio de mi pierna gritara a la vez. Apreté los dientes tan fuerte que pensé que se romperían. Clavé mis uñas en mis palmas hasta sacar sangre, pero no me moví. No podía moverme. Las vidas de ambos dependían de mi inmovilidad. La pierna se liberó finalmente con un sonido horrible, casi como succión. Y cuando Danny la enderezó cuidadosamente, vi estrellas brillantes explotando en mi visión. Vomité. El contenido amargo de mi estómago vacío, salpicando mi pecho porque no había espacio para inclinarme hacia otro lado. Danny no se inmutó. Simplemente continuó trabajando, ahora enfocado en mi pierna derecha. Esta estaba peor, presionada contra la pared en un ángulo que claramente no era natural. Cuando trató de moverla, sentí algo crujir dentro, un sonido que provenía de lo profundo de mi carne y huesos. El grito que salió de mi garganta fue gutural, animal, el sonido de un cuerpo siendo torturado más allá de su capacidad de resistencia. «Ya casi, Tommy».
Ya casi. Dani murmuraba mientras trabajaba, pero podía escuchar la tensión en su voz. Arriba, en la superficie, escuchaba a mi mamá gritando mi nombre, su voz histérica rompiendo a través del aire. Frank le estaba hablando, tratando de calmarla, pero sus palabras eran inaudibles sobre el ruido de mi propia respiración laboriosa y el latido salvaje de mi corazón en mis oídos. La pierna cedió finalmente, liberándose de su prisión de roca, y esta vez el dolor fue tan intenso que mi visión se volvió negra en los bordes. Sentí que me desmayaba, que mi conciencia se escurría como arena entre dedos, pero la voz de Dani me ancló. «No, Tommy, quédate conmigo, no te duermas ahora». Con ambas piernas liberadas, Dani pudo finalmente comenzar a sacarme del pozo. Me rodeó con sus brazos, uno bajo mis rodillas y otro bajo mi espalda, y comenzó a retroceder hacia el túnel que habían cavado. Cada centímetro de movimiento era agonía pura. Mis piernas, después de estar dobladas en posiciones antinaturales durante casi 3 días, protestaban violentamente contra cualquier cambio de posición. Los músculos se habían acortado, los tendones se habían tensado, y ahora que estaban siendo estirados nuevamente, el dolor superaba cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Mordí el hombro de Dani para evitar gritar, hundiendo mis dientes en el grueso material de su chaqueta de trabajo. El túnel era estrecho, apenas lo suficientemente ancho para que Dani pudiera arrastrarnos a ambos. Las paredes raspaban mi espalda y mi cabeza, dejando nuevas heridas sobre las ya existentes. La claustrofobia que había logrado mantener a raya durante mi tiempo en el pozo regresó con venganza, oprimiendo mi pecho hasta que apenas podía respirar. Pero ahora había luz adelante. Luz real, cada vez más brillante a medida que avanzábamos. Podía ver las caras de otros rescatistas asomándose, sus expresiones mezclando alivio y horror al verme. Manos se extendieron, ayudando a Dani a maniobrarme a través de los últimos metros del túnel. Y entonces estábamos fuera del túnel horizontal, en el pozo vertical que habían excavado, y había una camilla esperando. Me colocaron sobre ella con gentileza exquisita, pero incluso ese movimiento cuidadoso envió ondas de dolor a través de todo mi cuerpo. Alguien colocó una máscara de oxígeno sobre mi cara, y el aire limpio y puro que inhalé fue como beber agua fresca después de días de sed. Comenzaron a asegurarme a la camilla con correas, preparándome para el ascenso final. Frank apareció en mi campo de visión, su cara sucia de tierra y lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Lo lograste, Tommy. Lo lograste, hijo. Ahora solo un poco más. Solo un poco más hasta que veas el cielo». El ascenso fue lento y aterrador. La camilla subía con un sistema de poleas, balanceándose ligeramente mientras ascendíamos metro por metro. Las paredes del pozo artificial pasaban junto a mí, tierra removida recientemente que todavía olía húmeda y fresca. Podía ver raíces cortadas sobresaliendo, cables eléctricos que habían instalado para iluminar el trabajo de rescate, marcas de pico en la roca. Y entonces, después de una eternidad que probablemente fueron solo minutos, emergí a la superficie. La luz del sol, incluso filtrada por las nubes de la tarde, fue cegadora. Cerré los ojos con fuerza, pero las lágrimas seguían fluyendo de todas formas. El aire fresco, el sonido del viento, el calor del sol en mi piel helada. Todo era abrumador después de tanto tiempo en la oscuridad y el frío. Escuché un rugido de voces, aplausos, gritos de celebración. La camilla fue llevada rápidamente lejos del borde del pozo, y entonces vi a mi mamá corriendo hacia mí, con mi papá justo detrás. Su cara estaba destrozada por el llanto, envejecida por la angustia de 3 días de espera infernal. Se arrojó junto a la camilla, tomando mi mano con ambas suyas, besándola una y otra vez mientras sollozaba mi nombre. Mi papá estaba arrodillado al otro lado, su mano grande y callosa en mi frente, sus ojos rojos y hinchados. «Mi niño, mi valiente niño», murmuraba mi mamá. Ya pasó, amor, estás a salvo. Pero no me sentía a salvo.
Me sentía roto, destrozado, como si una parte esencial de mí se hubiera quedado en ese pozo y nunca podría recuperarla. Los paramédicos estaban trabajando rápido a mi alrededor, revisando mis signos vitales, insertando una vía intravenosa en mi brazo, cubriendo mi cuerpo con mantas térmicas. Max apareció de repente, rompiendo a través de las piernas de la gente, ladrando frenéticamente. Alguien trató de agarrarlo, pero mi papá los detuvo. Max puso sus patas delanteras en el borde de la camilla, lamiendo mi cara con desesperación, su cola moviéndose tan rápido que todo su cuerpo temblaba. Levanté mi mano libre y la hundí en su pelaje, sintiendo su calor, su solidez, su amor incondicional. Era real. Esto era real. Había salido. Había sobrevivido. La ambulancia estaba esperando, sus luces rojas girando y proyectando sombras extrañas sobre las caras de la multitud que se había congregado. Podía ver cámaras de televisión, reporteros hablando animadamente, gente común parada detrás de cintas amarillas mirando con expresiones de asombro y alivio. Me cargaron en la ambulancia y mi mamá subió conmigo mientras mi papá corría hacia nuestro auto para seguirnos al hospital. Mientras las puertas se cerraban, miré por última vez hacia el pozo, ese agujero en la tierra que casi se convierte en mi tumba. Había una cerca siendo instalada a su alrededor, equipos de construcción preparándose para sellarlo permanentemente. Nadie más caería en ese pozo. Nadie más tendría que vivir esa pesadilla. El viaje al hospital fue una nebulosa de dolor y alivio mezclados en proporciones imposibles de separar. Los paramédicos trabajaban sobre mí con eficiencia practicada, monitoreando cada latido de mi corazón, cada respiración superficial. Uno de ellos, una mujer de voz suave llamada Patricia, me explicaba cada cosa que hacían antes de hacerla, como si supiera instintivamente que después de 58 horas sin control sobre mi propia existencia, necesitaba sentir que todavía tenía algo de autonomía. Mi mamá sostenía mi mano tan fuerte que sus nudillos estaban blancos, y cada vez que gemía de dolor, ella también gemía, como si pudiera absorber parte de mi sufrimiento a través de ese contacto físico. Las puertas de emergencia se abrieron con un golpe y de repente había un ejército de médicos y enfermeras rodeando la camilla. Me movieron a una cama de hospital bajo luces brillantes que me hicieron entrecerrar los ojos. Alguien cortó mi ropa con tijeras, exponiendo mi cuerpo magullado y sucio al aire frío de la sala. Escuché exclamaciones ahogadas cuando vieron el estado de mis piernas. La derecha estaba hinchada al doble de su tamaño normal, la piel moteada con colores violetas, negros y amarillos enfermizos. La izquierda no estaba mucho mejor, cubierta de cortes profundos y abrasiones que habían comenzado a infectarse durante mi tiempo bajo tierra. Un médico mayor con cabello gris y gafas gruesas se inclinó sobre mí, sus ojos azules penetrantes pero llenos de compasión. «Tommy, soy el Dr. Harrison. Vas a estar bien, hijo. Vamos a cuidarte», dijo mientras sus manos expertas palpaban mis piernas, evaluando el daño. Cada toque, por gentil que fuera, era como presionar sobre carne viva. Mordí una toalla que alguien había colocado en mi boca para evitar morderme la lengua. «Necesitamos hacer radiografías inmediatamente», escuché que decía a las enfermeras. «Preparen quirófano. Puede haber fracturas que no podemos ver, y esta infección necesita tratamiento agresivo antes de que se propague». La palabra quirófano flotó en mi mente como una nube oscura. Más dolor, más procedimientos. Pero al menos estaría inconsciente. Al menos por un rato no tendría que sentir nada. Me llevaron rodando a través de pasillos blancos interminables, las luces fluorescentes del techo pasando sobre mi cabeza en un patrón hipnótico. En la sala de rayos X me colocaron en posiciones que arrancaron gritos de mi garganta a pesar de todos mis esfuerzos por mantenerme callado. Las máquinas zumbaban y hacían clic mientras capturaban imágenes de mis huesos, revelando secretos que mi carne ocultaba. Cuando terminaron, el Dr. Harrison estudió las placas con expresión grave. «Tienes suerte, Tommy. No hay fracturas mayores.
algunas fisuras en la tibia derecha, pero nada que no pueda sanar con tiempo y reposo. Sin embargo, el daño a los tejidos blandos es significativo. Vamos a tener que limpiar esas heridas a fondo. El procedimiento de limpieza fue peor que estar en el pozo. Al menos en el pozo. Después de un tiempo, mis terminaciones nerviosas habían comenzado a adormecerse por el frío y la presión constante. Ahora, con la sangre fluyendo nuevamente y las enfermeras frotando desinfectante en cada corte y abrasión, cada terminación nerviosa gritaba en protesta. Me dieron morfina, pero no fue suficiente para bloquear completamente el dolor. Solo lo amortiguó, lo convirtió en algo lejano y nebuloso pero aún presente. Lloré libremente durante todo el proceso, sin vergüenza, porque ya no me quedaba orgullo ni dignidad que proteger. Solo era un niño roto que quería que el dolor terminara. Pasé la primera noche en el hospital flotando entre el sueño y la vigilia, nunca completamente en uno u otro estado. Cada vez que cerraba los ojos, estaba de vuelta en el pozo. Sentía las paredes estrechándose, el agua subiendo, la oscuridad absoluta tragándome. Despertaba gritando, empapado en sudor frío, y las enfermeras venían corriendo para calmarme. Mi mamá no se fue de mi lado ni un solo segundo. Se había instalado en una silla junto a mi cama, y cada vez que yo gritaba, ella estaba ahí inmediatamente, acariciando mi cabello, susurrando palabras de consuelo, recordándome que estaba a salvo, que estaba fuera, que nunca más tendría que volver a ese lugar horrible. Los días siguientes fueron un borrón de procedimientos médicos, visitas de especialistas, sesiones de fisioterapia que eran agonizantes, pero necesarias para restaurar la función en mis piernas. El daño nervioso era más extenso de lo que habían pensado inicialmente. Mi pie derecho tenía áreas de entumecimiento permanente. Los dedos no respondían completamente a mis comandos mentales. El doctor Harrison me explicó que había sufrido compresión nerviosa severa y que aunque recuperaría la mayor parte de la función, probablemente nunca sería completamente normal. Tendría que aprender a caminar de nuevo, me dijo, a confiar en piernas que habían sido traicionadas por la gravedad y la tierra. Frank vino a visitarme al cuarto día. Traía a su hijo David, un niño de mi edad con pecas y cabello rojo, que me miraba con una mezcla de curiosidad y admiración. Frank se veía diferente sin el casco y el uniforme sucio de rescate. Más pequeño de alguna manera, más humano. Se sentó al borde de mi cama y sus ojos se llenaron de lágrimas mientras tomaba mi mano. Tommy, hijo, nunca olvidaré tu valentía. Nunca. He estado en este trabajo por 15 años y nunca he visto a alguien soportar lo que tú soportaste. Eres un milagro, ¿lo sabes? Su voz se quebró y tuvo que detenerse, limpiándose los ojos con el dorso de su mano. David me dio una tarjeta que había hecho, con un dibujo de un niño saliendo de un agujero hacia un sol brillante. «Eres mi héroe», susurró. Pero yo no me sentía como un héroe. Me sentía como un sobreviviente, alguien que había sido masticado y escupido por el universo, marcado permanentemente por una experiencia que nunca podría explicar completamente a quienes no la habían vivido. Las pesadillas continuaron noche tras noche. El sonido del agua goteando me hacía entrar en pánico. Los espacios cerrados me provocaban ataques de ansiedad tan severos que tenía que ser sedado. El psicólogo del hospital me dijo que tenía lo que llamaban trastorno de estrés postraumático, que era normal después de un trauma tan severo que mejoraría con el tiempo. Pero mientras yacía en esa cama de hospital, mirando el techo blanco y escuchando el pitido constante de los monitores, me preguntaba si alguna vez volvería a sentirme normal, si alguna vez podría olvidar el frío del agua subiendo por mis piernas o el sabor a tierra en mi lengua. La ciudad de Midland me declaró un símbolo de esperanza y resistencia. El alcalde vino a darme una medalla. Los periódicos publicaron mi historia. La gente enviaba cartas y regalos de todo el país, pero todo eso parecía estar sucediendo a alguien más,
a alguna versión idealizada de Tommy Parker que no coincidía con el niño asustado y roto que veía en el espejo del baño del hospital. La fama era extraña e incómoda, un traje que no me quedaba bien. Solo quería ir a casa, dormir en mi propia cama, abrazar a Max y pretender que nada de esto había sucedido jamás. Han pasado más de 30 años desde aquella tarde en Texas cuando el suelo se abrió bajo mis pies y caí en un infierno de tierra y oscuridad. Las cicatrices en mis piernas se han desvanecido con el tiempo, pero las cicatrices en mi mente permanecen tan vívidas como el primer día. Todavía no puedo estar en espacios cerrados sin sentir que el aire se vuelve pesado. Todavía me despierto algunas noches con el sabor a tierra en la boca y el sonido del agua goteando en mis oídos. Todavía evito caminar cerca de cualquier terreno que parezca inestable, mi cuerpo recordando lo que mi mente preferiría olvidar. Pero también aprendí algo en ese pozo que cambió mi vida para siempre. Aprendí que los seres humanos somos más fuertes de lo que creemos, que podemos soportar lo insoportable cuando no queda otra opción, que el instinto de supervivencia es una fuerza imparable que vive en lo más profundo de nuestro ser. Frank siguió siendo bombero hasta su jubilación y nos volvimos amigos de por vida. Cada aniversario del rescate nos reunimos y recordamos aquellos días terribles que nos unieron de una manera que pocas experiencias humanas pueden lograr. Me convertí en geólogo cuando crecí, estudiando la tierra que casi me mata, aprendiendo sus secretos, respetando su poder. Irónicamente, paso mi vida profesional trabajando en y bajo tierra, enfrentando mis miedos cada día. Mi mensaje para ustedes es simple pero profundo. La vida puede cambiar en un instante. El suelo bajo nuestros pies puede desaparecer sin advertencia. Pero dentro de cada uno de nosotros existe una fuerza tremenda, una voluntad de vivir que puede superar cualquier oscuridad. Yo caí 8 metros bajo tierra y pasé 58 horas bebiendo agua sucia, tiritando de frío, convencido de que moriría solo en la oscuridad. Pero sobreviví, y si yo pude hacerlo, ustedes pueden sobrevivir a lo que sea que la vida les ponga enfrente. Nunca se rindan, nunca pierdan la esperanza, porque incluso en el pozo más profundo, siempre hay una luz esperando al final del túnel.